Il Castrati era una persona en la que, para tener una voz más fina, ¿no? Y una voz, pues cuando eran chiquititos... Trisqui-trasqui, ¿no? Pilar, es uno de los detalles que podemos ver, pero hay más personajes, ¿no? Hay muchos personajes porque al fin y al cabo lo que hacen en este tipo de belenes es retratar la sociedad napolitana. Entonces retratan los diferentes estratos sociales, los diferentes oficios y luego curiosidades varias, como por ejemplo un tipo de perro concreto que llevan siempre las damas de buena familia, o figuras típicas como es la Carmela, una señora que lleva en su mano derecha un cordel con rosquillas que iba vendiendo por la calle. Ahora la veremos porque la Carmela son personajes curiosos que están en esos típicos belenes napolitanos, como decimos, inspirados en el siglo XVIII. Pero también hay que tener en cuenta la arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura también se basa en varios puntos importantes, ¿no? En ese siglo XVIII. Claro, la arquitectura combina dos escenarios y los mezcla. Por un lado, la arquitectura civil o urbana en la que la gente vivía en la ciudad o en las aldeas, y luego también hay ruinas romanas porque lo que hacen es recrear las recientes ciudades descubiertas que eran Pompeya y Herculano. Entonces, en este caso, nosotros tenemos cierto vínculo con ese descubrimiento porque fue el que luego se conoció como Carlos III de España, quien invirtió, quien apostó por excavar en el territorio en el que encontraron los restos arqueológicos, y lo demás, como le hacía falta alguien muy tozudo, buscó a un arqueólogo de aquí de Aragón. Nada más y nada menos que aragonés. Que se llamaba Roque Joaquín de Alcubierre. Entonces fue el quien a mediados del 18, en diferentes fases, descubrió primero Pompeya y luego Herculano, y decidieron integrarlo en este Belén, que